Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días, ya estamos aquí en su programa sabatino Estado de los Estados. Y mi nombre es Lilia Arellano, el del señor es Jorge González Durán. Así es, mi querida Lilia. Así me llamo. Ese mi chongo, velo bien. Muy bien, muy elegante, muy ad hoc, muy apropiado para este hermoso sábado. Mira, casi tanto calor. Así es. Así Sí. anda uno recogido del pelo. Así es, sí, por eso se te ve tan ¿Cómo ves contenta. mi chongo? Además, sí, Ese recogido me cayó bien. se cayó muy bien, te ves muy contenta, sí. Sobrio y elegante. ¿Verdad que sí? Yo creo que ya tengo edad para andar de chonguito, ¿no? Mi querido Santiago Santamaría. Yo creo que te favorece, ¿no? O sea, creo que tienes que repetir más el tipo de peinado. Sí, me parezco así a tu tía, la duquesa esa. Pero que es algo. Ah, así de elegantona, ¿no? Para nada. Hugo Trejo, ¿cómo ves? No, pues por lo menos andas de chongo, no andas del chongo. Como, No, de como chongo luego de ahorita nos repente. agarra. Esos ¿Son chongos tipos- zamoranos? No, esos son de leche cortada. Ah, O de ok. mala leche, como tú comprenderás. ¿Eh? Sí. ¿Cómo estás, Óscar González? Muy bien, Lilia. Y sí, ¿Cómo me ves? ya te lo decíamos desde que nos encontramos hace un rato al llegar. Muy guapa, muy elegante. ¿Tú crees, Armand, que ligaré algo con estos chongos? Que no sea Pues- un chinconcuaya o cómo se llama. Ya con tal que no agarres un catarro. Qué mal No, pero eres. se ve muy bien, realza las líneas de tu cuello y de tus hombros. Sí, mira. Oye, los zapatos ¿Viste? también, ¿eh? Están muy buenos los zapatos. ¿Te encantaron? Sí. Sí, ¿verdad? Pues Sí, todo combina, ¿verdad? Todo combina en Lilia. Mientras no te los pidas prestados. no le quedarían. Ya lo veremos. Creo que calza grande. Caminando como perico en alfombra. Híjole. Oigan, ¿ustedes creen que con las nuevas leyes de telecomunicaciones nos irán a prohibir esto? Estas bromitas, no, ¿verdad? No, Nadie no, se no. metió con los contenidos, No, eso ¿verdad? no, No les contenidos no. importaron, ¿verdad? No, eso lo- Como si eso es cosa de lo de menos. No, para ellos pasen sí. lo que quieran, sigan presentando, que pase el desgraciado. No va a pasar nada, ¿verdad? Mira, por ahí hay algunos diputados a nivel federal que andan queriendo reformar, pero la ley de imprenta, que tiene un desfase así como de 150 años, una cosa así, pero no en términos de contenidos de comunicaciones, no se metieron. Donde ya se metieron y nadie se dio cuenta fue en el control de contenidos de Internet. A la gente se le olvida que desde la época de Calderón, quinto año del gobierno de Calderón, firmó el acuerdo internacional que se llama SOPA, la SOPA, y luego todavía lo ratificó el Congreso y nadie dijimos nada. ¿Y eso qué significó? Es una ley que protege los derechos de autor fundamentalmente, ¿no? No, y también haz de cuenta de la libertad de expresión en términos de que si alguien se siente agredido por algún contenido, aunque el contenido sea verdadero, sin averiguar si el contenido es verdadero o falso, esa persona puede defenderse y reclamar. Entonces, mal manejada, pues, se vuelve en una ley mordaza de tipo cibernético. Esto es también a lo que hicieron referencia al manejar todas estas letras chiquitas que vienen en la Telecom, ¿eh? Así es, y tú recordarás, y nuestro auditor lo recordará, hace como un mes y medio, dos, estuvo Emilio Gamboa Patrón de manera muy insistente y repetitiva diciendo de que iba a quedar intocada la libertad de información y acceso a la información en Internet. Y bueno, pues no mucho, ¿eh? Adelante, Hugo. Oscar. Yo creo que es toda ventana de ese tipo que otorga facultades que a veces no se usan. La ley de imprenta no funciona, no se usa, no se está respeta. desfasadísimo. Cuando existía en la mayoría de los estados y a nivel federal los delitos de difamación y los delitos llamados delitos de honor, tampoco no se aplicaban las penas. Era rarísimo que un periodista fuera reprimido por ese medio, salvo casos
verdaderamente extraordinarios, pero dejar abierta la ventana al autoritarismo es siempre, siempre peligroso. Derechos de autor, que por cierto están contrapuestos con otros derechos que están en la Telecom, como el de Moscarri Mossofer, que tiene que permitir que los canales abiertos otorguen sus contenidos gratuitamente a la televisión restringida. Va a haber muchos problemas, creo que tiene muchas debilidades, muchos huecos, y va a tener tormentas de amparos cada una de las acciones que se tomen. La veo difícil. Aunque en el asunto de los amparos, creo que previendo esta situación, creo que en el último año, 2 años de Calderón, hubo una modificación a la ley del amparo en el que no te puedes amparar, creo, ante acciones de este tipo, ¿no? Sí. Hubo una reforma en ese sentido. De hecho, bueno, estuvo ahí el actual procurador de la República como diputado, que es porque gran parte del problema que existía antes de esta reforma a la ley del amparo era precisamente que muchas reformas no podían caminar por esos amparos y se prepararon antes de iniciar este periodo de amparos, de reformas por parte del gobierno federal priista. Se prepararon con anticipación. Pero yo creo que se prepararon para casos como la reforma energética con mucho más énfasis para evitar los amparos. Pero en el caso de este conflicto de intereses, esta contraposición, sí puede ocasionar controversias constitucionales, porque el derecho de autor está reconocido en la Constitución como un derecho humano. Así es que, bueno, tanto la tendencia a la convencionalidad de la Constitución y la Corte, que es la que se ha venido manejando, pues va a ser muy difícil que un derecho humano constitucionalmente establecido sea superado por una ley secundaria, como es este caso. Entonces yo creo que en este sentido los amparos ya van a otro nivel, ya no van al nivel de estas reglas que puso el calderonismo para poder hacer las reformas. Bueno, por eso, porque los amparos, justamente como decía Hugo, acordábamos que había un amparo muy viejo, por ejemplo, de Multivisión, que impedía que el gobierno federal recuperara ese espectro tan importante que tiene, y que es el filón de oro que ahora está con estas reformas, ¿no? Y estaba amparado la empresa para evitar que lo retomara el gobierno federal o el Estado, ¿no? Efectivamente, ese tipo de cosas esos amparos impedían que caminaran esas reformas, y por eso mismo fueron las reformas a la ley de amparo, ¿no? Sí, porque era una industria ya había empresas que se dedicaban a amparar, ¿no? De hecho, mira, por ejemplo, la importación de vehículos extranjeros, que estaba restringida, casi todas las importaciones y las regulaciones que era a través de amparos. Los casinos, acabamos de ver los escándalos por los casinos, que un montón estaban también funcionando solo con amparos, y creo que previeron eso. Pero volviendo a lo que es la reforma, empezaron a trabajar 24 horas con amparos. Sí. Es cierto. Las sexoservidoras, o las prepago, como me gusta decirles ahora, para evitar ser detenidas, también andaban en la calle con un amparo. Ahora, hay una situación que está contrapuesta, en mi opinión, a ver si me la pueden aclarar. Por un lado, me parece que estas negativas de amparo y estas reformas te dejan sujeto a una obediencia plena de una ley que dictaminan otros, que puede resultar que perjudican tus intereses. Y los intereses tal vez de una minoría, pero finalmente deben ser escuchados y debe ser resuelto. Me parece que los límites al amparo no deben existir, porque debes tener tú siempre un elemento que te permita de alguna forma pues protegerte de dictados que afectan. Claro. Me parecería más sano cercarlo a ciertas actividades que pueden ser, que pueden constituir un daño a la sociedad en su mayoría, ¿no? Y limitarlos a ese terreno, pero no a las decisiones, por ejemplo, tributarias, que están muy marcadas. O sea, tú no puedes ampararte por ninguna ley tributaria, te pueden hacer lo que quieran en ese sentido, y no se vale. Así es. No se vale, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que
Pero ya está la ley de amparo, ya están las reformas. Cambios, por eso, pero nada es definitivo, Jorge, más que la muerte. Sí. Todo se puede cambiar. Y por el otro lado, hay un uso y un abuso del Internet. En el Internet hemos visto cómo se viene acelerando la descomposición de la sociedad. A través del Internet hemos visto la trata de blancas, la trata de menores, la pornografía infantil, Entonces, yo no sé ahí qué tan malo sea regularlo y ampararnos nada más en que, es que ya no vamos a tener derecho de información y ya no vamos a tener estos derechos. No, pero yo creo que una regulación en cuanto a este daño que ya lo tenemos con la violencia en los niños, o sea, en las escuelas, en las casas, lo tenemos con los crímenes que cada vez son más sanguinarios, más sangrientos, más todo. Lo tenemos en el reconocimiento de que nuestra sociedad se está descomponiendo y que los adolescentes y que los niños, que sus papás trabajan o no trabajan, pero que tienen una computadora, que tienen una tablet, que tienen todo este acceso a Internet en horas que no los vemos, hay un abuso de todo esto. Entonces, yo no sé qué cosas tendrían que regularse, cuáles no, pero lo que sí veo es que entre más leyes, entre más derechos y libertades se otorgan y por el otro lado se pretende cerrar una llave clara, más nos descomponemos. Sí, porque no se busca a veces... Más vamos alterando a la sociedad, la forma de vida, el rumbo, todo. Porque no se busca cuál es el meollo del problema, sino que nada más se van a... Tengo un problema en la mano, me la corto. Espérate, la puedes curar. En el caso de los amparos, por ejemplo, el problema no es que te ampares, que todo el mundo se ampare. El problema es que hay que darle agilidad al juicio de amparo para que, ya te amparaste, que se le dé agilidad para que se resuelva si se lo das definitivo o no se lo das definitivo, ¿no? Y pasa lo mismo con el Internet. Por ejemplo, si vas a regularlo, le tienen miedo a que haya este tipo de manifestaciones en contra de esa regulación, porque no se meten tampoco a estudiar qué temas se deben regular y qué temas no, porque eso se pudiera hacer. Yo creo que no es un problema de Internet. Aquí regular Internet sería volver a ese viejo tema de la difamación y la calumnia como delitos de honor, como tentaciones del poder para poder restringir la libertad de acceso a la información. En razón de honestidad, no, Oscar, pero yo voy por otro lado, uno Lilia. no tiene los elementos en la mano suficientes para acusar a alguien de algo. Y sin embargo lo haces. Entonces, sí debía de haber... Lo hay, pero a nivel civil. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, las leyes se despenalizaron la difamación y la calumnia, pero se pasaron al orden civil. Entonces, primero pasó en Quintana Roo. Entonces es perfectamente factible que si tú te sientes ofendido, difamado o calumniado, levantes una demanda civil y lo que va a doler mucho más es el dinero, porque la cárcel jamás lo pisaban los difamadores. Pero yo quería ir al tema de Internet. Yo no creo que la solución a esos problemas, a esos flagelos sociales que están en torno a la realidad de Internet, sea restringir Internet o regular Internet, sino aplicar las leyes existentes y eventualmente crear otras para perseguir la pornografía infantil, la trata de blancas, etcétera, etcétera. Se dan en Internet, pero también se dan en la calle. No creo que sea restringir. Y no pasa nada. Por eso sería aplicarlas. Restringir Internet no tendría ningún sentido. Hombre, yo sí que creo que la opinión pública internacional es coincidente que con el tema de Internet, pues igual hace falta hacer una declaración o una constitución mundial para regular el tema ese. ¿Por qué? Sencillamente siempre hay que defender los derechos de la gente más desprotegida. Y en ese aspecto, es decir, los niños, la gente... que todavía no tiene un criterio para pues seleccionar. Hay que defenderlos. Es decir, y que no tengamos ningún tipo de miedo. Es decir, si hay que hacer una constitución, pero una constitución que se implante y que se... Mira, el tema... Yo creo que, perdón, yo creo que el futuro ya nos alcanzó. Esta plática indica que estamos rezagados, que la tecnología ya nos rebasó y que nosotros estamos tratando de adecuarnos, de cómo comportarnos, de cómo asumir, de cómo enfrentar lo que ya está más allá de nosotros.
La tecnología, vamos a llamarla así al Internet, ¿no? Las nuevas tecnologías de la comunicación, como le dicen pomposamente, ya están más allá del bien y del mal. Regularlas es imposible. En tu computadora tú puedes prohibirle la entrada a menores de edad a determinados contenidos. Así es. Entonces, que lo hagan los padres o los maestros para no ver determinadas páginas de índole pornográfica. Pero el control que se pretende establecer no es para eso, ojalá que fuera para eso. Es político, para no difamar a los políticos. A los políticos no solo hay que difamarlos, hay que atacarlos, hay que criticarlos, hay que denostarlos, porque ellos lo hacen con nosotros. Somos una sociedad indefensa, expuesta a todos los desmanes de esta casta de políticos, y la gente indefensa como uno, lo único que puedes hacer es escribir en el Face, en el Twitter, decir, todos los políticos son rateros. Bueno, el que no lo sea, que lo compruebe. Pero ese era tenemos el derecho de punto. decir en Internet que todos los políticos son corruptos. Yo coincido plenamente con Jorge. Es ponerle una válvula de escape a la ¿Es lo único que tenemos? Porque esas válvulas de escape no sirven, por eso la población Y está sí paralizada. sirven, por eso tratan de restringirlas. Porque nada más, no, hombre, nada más están a las mentadas de Mira, madre. como dijo Jorge... Pues no nos queda más que mentar a la madre, o sea, vaya, ¿qué otra cosa se puede hacer? Yo coincido plenamente con Jorge. Quiero ir más allá. Es un asunto, Quiero ir más allá de la política, quiero ir también a los movimientos sociales, quiero ir a los temas de seguridad nacional. Es decir, estamos viendo un claro choque justamente entre la tecnología y la sociedad como tal en todo el planeta. Entonces, en ese sentido, ha habido elementos de control interesantes. La Suprema Corte del Tribunal de la Haya, justamente a un paisano tuyo español, le dieron una sentencia hace 3 meses, porque el sujeto se dio cuenta que buscándose a sí mismo en Internet, aparecía un caso donde él era deudor de una hipoteca de hace 9 o 10 años y él ya la había pagado. Entonces demandó a la empresa al motor de búsqueda que se llama Google, le demandó a Google para que quitara eso. Bueno, el hecho es que ya ahorita salió esta jurisprudencia en Europa, donde si a ti te molesta algo que aparece a ti mismo, puedes pedirle a la máquina de búsqueda que lo quite de ahí, o al banco que lo quite de ahí, ¿no? O al periódico que lo puso que lo quite. Entonces, bueno, de alguna manera es una forma de balancear el tema, de controlar. Pero por el otro lado, también estamos viendo que la tecnología está dando acceso a muchas cosas. Hoy puedes encontrar cómo hacer una bomba casera, o puedes encontrar cómo asfixiar a un perro en 5 minutos, o puedes encontrar cómo curar a una persona un ataque cardíaco y poderla llevar viva al hospital. Pero bueno, Paco, el que antes tuvieras que pedir un manual por correo que te llegaba para construir una bomba, no cambia mucho el hecho de que ahora lo hagas a través del teclado de tu computadora. Ahí el problema es el criminal que va a usar la bomba para causar daño, no es el medio de comunicación. Restringir Internet para mí, sobre matar todo al mensajero. en esos temas, matar al mensajero en vez de matar al receptor, que es el culpable, al hacedor y al criminal. Así es. A mí me yo creo que restringir que todo esto que ustedes llaman libertades, lo único que está haciendo es paralizar a la gente. Lejos de que la gente luche, presente sus manifestaciones abiertas de inconformidad, se dejan ir por lanzar ahí una serie de ofensas o estar platicando con otro y se acabó, ya no hay, es una parálisis la que se vive con esta tecnología. Además, ¿qué está pasando? Tú dices, ya nos alcanzó, ¿sí? Las relaciones humanas se van perdiendo. Los jóvenes se la pasan haciendo mensajes para comunicarse con la novia. Ya no se escuchan ni los tonos de voz, ni se puede interpretar las miradas, nada, porque está un aparatito ahí. Es una forma de idiotizar. Parece a la están los gente. emoticones. Así como nos quejamos de que la televisión idiotiza, pues estas cosas también idiotizan. Las únicas comidas sanas, bueno, o antiguas, tradicionales que hay, son donde va Lilia, porque ella te dice, por favor, guarda el celular o apágale, en fin. Y si estás ahí mensajeándote, comiéndote,
llama la atención, por decirle de alguna manera. Pero en todas las mesas, vayamos a un restaurante, Es en impresionante, todas las mesas hay la 4 o gente. 5 personas Pues, ¿para qué y saliste las a comer 4 o con él, 5 no? tienen la vista en su celular. Sí, en vez de estar Y conviviendo. entonces, ¿para qué o sea, pero esa es la nueva realidad. Esa es la nueva realidad Esa es la nueva realidad. para la Pero cual mira, tenemos que yo- educar. No la podemos Si alguien eliminar. te dice, óyeme, esa es suciedad, Es la bueno, nueva le das realidad. la vuelta, ¿no? Que habrá quienes van y le ponen el dedo para probarla. Si tú estás viendo y somos testigos de cómo todos la tecnología la hemos usado mal, yo no estoy en contra de la tecnología. Exacto, es el sino mal del uso mal o el uso abuso. de la tecnología, del Por abuso supuesto. que se ha hecho de todos estos elementos que podrían servir para muchas cosas Pero- y que lo que estamos haciendo es darles el uso más negativo, el de la descomposición social. Bueno, la gente quiere comprobar que esto es mierda, a ver que la pruebe. ¿Qué no ve lo que está pasando en las escuelas? ¿No ve lo que están pasando en todo su entorno? ¿Cómo lo puedes defender? Yo No, puedo. estamos diciendo que esa es la nueva realidad. No Por podemos eso, pero estar es una en realidad contra de eso. hecha, formada, alimentada por seres humanos que mañana pueden cambiar su proceder. Si Pues no sí. somos robots. Te voy a poner un ejemplo. El cuarto de uno de mis hijos es contiguo al mío. Tiene que dar 6 pasos para llegar a la puerta de su cuarto, tocar la del mío, abrir la puerta y decirme, papá, buenos días, ya me voy a la escuela. Ahora le ha dado por mandarme un mensaje de texto para decirme, papá, ya me voy a la escuela, ¿me puedo llevar tu coche? Yo le contesto, oye, ven a darme los buenos días. Sí, Óscar, ¿eso es Y te- comunicación o incomunicación? A lo que voy, Santiago. Yo creo que es un problema Es de una nueva forma educación. de comunicar, una nueva forma. Y de que hombre. Es dominemos esta incomunicación. nueva cultura. Lo mismo pasó con la imprenta, lo mismo ha pasado con el muchas cosas telégrafo. más. Con el Efectivamente. teléfono. Y con el Aquella teléfono. imagen del adolescente colgada en el teléfono Por 3 horas. horas hablando con el novio es de los programas de los años 70. Ahora está chateando. Por eso, Porque pero estabas es escuchando educación. la voz. Porque, Sí, por era ejemplo, más humano, El por lo tono, menos. Era humano. Bueno, ahora en WhatsApp ya pero, pueden mandar voz. les pongo un ejemplo. ¿Qué le duele más a un político corrupto? Como dice Lili, al estilo tradicional, que vayas y te manifiestes en una plaza y grites contra él Que es un corrupto. y exhibas una pancarta y que hayan 100, 200, 500, 2000 personas, o que digas que es corrupto en las redes sociales, que lo vean miles y quizá millones de No le personas. importa, Obviamente que el efecto en las redes sociales es peor. Lo que le importa, que le procesen, que le quiten el dinero, ese es el tema importante para él. El resto no le importa. Yo te voy a decir también algo. Las Ok, redes eso es le para el importan político. porque queda Pero, por como ejemplo, material probatorio ante un juicio. Por ejemplo, tú tienes una hija, una hermana, alguien que tuvo, o un hijo, un hermano, cometió un error, lo graban y te lo suben al internet y le desgracian la vida a tu hijo, o a tu hermana, a tu amigo. Eso está reglamentado. Sí lo está. Está reglamentado, pero en las leyes de protección a la dignidad humana. Es decir, no es una reglamentación que tenga que ver con Internet, sino con la conducta del que está haciendo eso. La policía Pero como son cibernética, delitos cibernéticos, la tecnología, no pasa nada. la tecnología cosa. ya permite encontrar a los que ocasionan ese Otra tipo cosa, de daños. oye Oscar, ¿dónde se liga ahora? ¿Dónde las muchachas consiguen novio, los muchachos consiguen novia? Lo consiguen en internet. Antes había que ir al parque, al baile, y dar vueltas y todo. Ahora en el chateo, o sea, Sí, y allí. entonces ahí te encuentras a un tratante de blancas. Claro. Sí. Ah, bueno. Te enamoras de Carmelita y resulta Pero- que Carmelita es Es un Carmelita. chofer de tráiler, hermano. Es Carmelita. Sí, sí. Bueno, Encontrabas sí. en el Salón California, Sí. o sea, allí reclutaban, ahí donde decía, no tire las colillas por respeto a las damas para se que no se pueden quemen los pies. lastimar los pies. Ahí estaban los tratantes de blancas. Así Ahora es. están tal vez más cómodos con aire acondicionado en internet, pero siempre han existido. El problema son los tratantes de blancas y la prostitución, no el internet. Pues Ahora, mira, por todos ejemplo- ustedes que defienden todos estos, y tú veo que lo haces con un gran sentido y con una gran, más que Jorge, que de repente como que quiere razonar, pero luego da para atrás. Pero en tu caso, que estamos hablando de los amparos, ¿tú crees que sea suficiente el internet para reclamar
que 600,000 millones de pesos descontados a los burócratas en los estados por su pago de ISR pueda Hacienda condonarlos, después presentar un amparo ante la Corte y que te salgan los del IFAI que están solicitando toda la información de qué hicieron con ese dinero, hacia dónde se fue, cómo el dinero de los trabajadores se lo pudieron embolsar de esa manera, y después Hacienda condonárselos, y que digan, es un secreto de Estado. No puedo. Bueno, y entonces esa corte a la que tú te refieres y esas leyes que tanto cacareas y que están para protegernos a todos, mira nada más, la corte desecha el amparo. Y no digo que funcione. No pueden rendir cuentas. No, ¿dónde está ese dinero? Es lo mismo que hicieron con las pensiones. Y después vienen a decir que hay que no alcanzan las pensiones. Se robaron el dinero. El dinero del ISR descontado, 600,000 millones. Y antes, en el 2012, ya lo había detectado la Auditoría Superior de la Federación. Así y eran es. 400 y pico mil. Y los señores diputados fueron los que dijeron, no, si Hacienda quiere que se condone. Vámonos al corte y ahorita regresamos. Totalmente de acuerdo contigo, por cierto. De los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, ya en este regreso, yo lo único que quiero decirles es que si la tecnología la utilizáramos de manera correcta,
Si las leyes que se están dictando fueran las que la sociedad necesita, si este tipo de condonaciones y resoluciones de la Corte estuvieran apegadas a derecho, pues yo creo que nuestra sociedad, nuestros gobiernos, nosotros mismos seríamos totalmente diferentes. Y lo que sucede, y aunque tú digas que son añoranzas, pero en el pasado la vida era muchísimo más sana, muchísimo más humana, mucho más sana la de hoy, muchísimo mucho más dinámica, mucho más activa, mucho más porque ya se te está acabando, te está plena. pasando lo que el papel sanitario, como ya se acaba, se te va más rápido así y es. la Sí, consideras sí, mejor. lo que sea, no, yo pero no. Mira, yo tengo recuerdos de hace, ¿cuántos quieres? 50 años. Recuerdos. Los recuerdos, lo que estoy viviendo hoy es infinitamente más pleno, más intenso que lo que la vida de hace 50 años. La guerra de castas. Al día de hoy me gustaría tener 20 años para vivir más el futuro. Pues te digo que lo ves bien porque ya se te está acabando. Si se utilizara bien la tecnología, bueno, si se utilizara bien, habrá siempre quienes la utilicen mal y habrá quienes la utilicen bien. Vamos a estar del lado de los buenos. Sí, por eso y la vamos a necesidad seguir de reglamentar bien los usos de esta tecnología. Yo creo que sí, hace falta reglamentarla. Ahora, porque luego con los jueces que tenemos, de repente, si no en la ley dice que una publicación en internet es delito, te lo liberan. Es que aquí no dice que en internet, aquí se habla de periódicos y de televisión, pero no dice nada de internet, porque así es nuestra ley. Bueno, habrá que adaptar las leyes a la tecnología actual. Exactamente. Eso es otra cosa. Y reglamentarla no quiere decir restringir, No. ¿no? Son dos cosas diferentes. Hay que reglamentarla, pero no restringir las cuestiones públicas que interesan a todos, ¿no? Sobre todo. Ahora, y también ya por otro lado para... es lo mismo que la libertad de expresión, o sea, reglamentarla no tiene nada de malo. O sea, exactamente así es. No restringirla. Efectivamente. Claro. Ese es el detalle, ¿no? Ahora, Y por otro lado actualizar el manual de Carreño, ¿no? Para evitar esas estampas que describe Jorge de estar en el restaurante o en la comida y estar todos con sí, el o sea, por teléfono, ejemplo, ¿no? es Hay exactamente que la restaurantes ley... que ya te impiden poner el celular en la mesa. Exactamente, y me parece correcto y me parece adecuado. Yo quiero comentar esto, Lilia. Cualquier tipo de tecnología, lo único que va a hacer es ayudar al que la utiliza para un fin, sea bueno o sea malo. La tecnología avanzada que tenemos ahora, pues lo único que ha hecho es poner al descubierto lo que siempre hemos sido como seres humanos. En lo bueno, en lo malo y en lo pésimo. Igual pasó con un lápiz, que es una vieja herramienta de vieja tecnología. Lo mismo sirve para escribir un poema, para hacer un dibujo o para clavárselo en el ojo a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que las personas tenemos algo importante, ¿no? Que es la vida personal, la vida familiar, y hoy en día en alguna medida, pues gracias a esas grandes tecnologías, es un tema público, con lo cual en alguna medida nos están restringiendo un gran derecho, que es el derecho a la vida personal y el derecho a la vida familiar, que eso no puede ser algo que... Hablas de la privacidad. Pero estoy de acuerdo con eso. No es asunto de Eso es internet. importantísimo. O sea, ¿qué pasa? Porque antes los que sabían de eso de nosotros, de la vida personal y de la vida familiar, eran todos los servicios secretos. Y hoy en día todos los servicios secretos pues ya saben más. No es que saben más, es que lo publican, es que lo llevan porque Google, YouTube, al final estamos hablando de 5 grandes empresas, que son los grandes cinco grandes pilares de todos los servicios secretos de Santiago, del mundo. ¿por qué ya no existen los pasquines que se pegaban en las esquinas para difamar a la gente? Porque ahora está internet, pero antes se usaban los pasquines. No es asunto de internet, insisto, es asunto de naturaleza humana. Y de legalidad, y de educación, y de muchas otras cosas más, de las que, como bien dice Lilia, en nuestro país adolecemos de una manera terrible, y no solo en nuestro país, en casi todo el mundo. Yo creo que el hecho de reglamentar, la misma tecnología lo permite, pero yo no quisiera vivir en una Cuba en la que Joannis tiene que salir de la isla para poder mandar sus twitters, y en un país musulmán en donde no se me permite ver la mitad del contenido de lo que se publica en Occidente. Y me encanta poder leer 6 o 7 periódicos todas las mañanas de todo el mundo sin ningún problema. Es decir, el uso que se le deba depender más de otras cosas,
que de la restricción a la tecnología, que por otro lado, cualquier hacker de secundaria se la brinca. Así es que no. Ahora mira, no por eso, caso. pero estás hablando de una persona educada que tiene una carrera, que tiene un criterio para poder buscar y seleccionar todo esto. No estás hablando de los adolescentes, de los niños, de todos estos que estamos formando, que los estamos formando tan mal, que allá están todas estas acciones de violencia y de robo y de muchas otras cosas. Bueno, que yo nada más quisiera retarlos a ustedes a que pongan a sus hijos o a sus nietos a escribir y van a ver qué letra tienen. ¿Por qué? Porque antes, ¿verdad?, en esa educación que tú no ves, que en el pasado, no, lo de ahora es padrísimo. Ah, no, te ponían a escribir las monografías, pues así te enteraste de toda la historia de México, así te enteraste de muchas cosas. Hoy lo bajas en internet y lo llevas ahí pegado, lo pegas, ahí está mi tarea. Vean la letra de sus hijos. Es copiar, pegar e imprimir, ¿no? Vean Hay que saber hacer eso. Si todos estos elementos y todas estas herramientas los llevaran a escribir bien, a no tener faltas de ortografía, oye, ¿estaría yo tonta? Pero nada más vean, hagan la prueba, háganla usted en su casa, pónganlos a escribir. No, y ya verás, es una vergüenza. Es que yo creo que tiene mala ortografía, salió bien en todo, menos en ortografía, pero yo te voy a decir esto. De repente tenemos la tendencia a ir a reclamarle, vayas o no vayas, a la escuela o al maestro. Lo malo no es la computadora, lo malo no es el internet, los malos somos nosotros, Así los es. padres de familia. Si no tenemos tiempo para dedicarle a nuestros hijos, no le reclamemos a la computadora ni a la escuela. Yo tengo una hija, ¿no?, de 13 años que ahora me hace gastar, casi me arrepiento, miles de pesos, porque son miles de pesos mensuales en libros, en Gandhi, en Sambors, en Liverpool, en cualquier tienda, porque empezó a leer en internet. Se empezó a interesar, le tomó el gusto a la lectura y ahora le gusta más tener el libro en la mano y llevarlo para todos lados, poderlo mostrar. Ahí hubo un caso, tal vez una excepción, estoy de acuerdo. Ahora ya van a pedir que todos los diputados sepan leer y escribir. Cosa que ya es un requisito que ya se va a establecer en la Constitución. Imagínate eso, Lilia. Pues qué bueno que lo hagan, ¿eh? Porque no leyeron nada de lo que aprobaron, hombre, porque no saben leer. Son analfabetas funcionales, así se les llama, ¿no? Pero velos con su tablet y velos con sus mensajes y velos con todo. Ah, bueno, mira, es que los avances tecnológicos. Y además, fíjate, la decisión fue 5-4. Hay que enseñarles a los que venden tacos en la calle que cuando venga el aumento de las tortillas se paren en la tribuna y defiendan las tortillas. Ya no hay quien lo haga. Por los avances tecnológicos. Mejor les miento la madre a todos por el internet. Me sorprende muchas veces. Pero volviendo a las reformas, son unas reformas que tienen más que nada intereses económicos y políticos de pleitos entre los grandes consorcios de comunicaciones de este país. Pero, por ejemplo, no se metieron a regular los abusos que cometen estos consorcios en contra del usuario. Que, por ejemplo, tú estás metido en Telcel o en Movistar o en cualquier otra de estas marcas y de repente te llega un mensaje y te lo cobran. ¿Por qué? Porque lo reclamas tú y son 20, 30 pesitos, ¿no? Pero si lo multiplicas por los millones de usuarios... Los mensajes valen $1. No, pero hay mensajes que te dicen que si quieres un servicio y a veces te llega en la factura y tú reclamas y no te devuelven, se lo vamos a cancelar. Oye, pero ¿en qué momento yo lo autoricé? Y luego te vuelve a aparecer el cobro. Me acaba de pasar con el Mundial, me llegaban los resultados al momento, pero también ya me llegó la factura, yo nunca lo pedí. Y nunca te consultaron. Ese tipo de abusos, por ejemplo, no los corrigieron. Dicen que sí, porque en los desplegados que publicaron, que vienen unas incongruencias, ya no vas a pagar a partir del 1 de enero largas distancias. Y yo me quedé, ¿y quién habla por largas distancias? Es una tontería, ¿no? Además, ya no solamente hablas, te ves. Sí. Ahí sí, si tienes la camarita, está la computadora y el otro también, están platicando. Bueno. ¿Cuáles largas distancias? La gente con menos capacidad económica, pues yo veo al servicio doméstico con su celular y su compra de su paquete, y ahí le habla a la mamá que esté en Chiapas o al que sea, le está mandando sus mensajitos. O sea que allá también a ese nivel tienen su teléfono. Entonces, ¿de qué beneficios están hablando? Luego dicen, te vas a poder cambiar de compañía telefónica sin costo. Es que nunca te debieron haber cobrado.
O sea, es algo natural. Están vendiendo favores que no son favores. Tú eres el consumidor, tú determinas con quién te vas. Nunca te has intentado cambiar de empresa. Luego, no, es una pesadilla. Espérame, pero yo una pienso, pesadilla. bueno, y para esto necesitaban una ley, eso es una gran mentira. Para esto necesitaban leyes secundarias, es una gran mentira. Estas son medidas y ordenamientos económicos que debieron haber hecho a todas las empresas. Y se supone que para quejarte de que te quieren hacer un cobro de esa naturaleza, está el elefante blanco de la Profeco, que ahora dice, ay no, con esta ley ya tenemos, ¿qué tienes? No tienes nada, no tienes dientes, no tienes nada. Esa de los cambios de compañía y además lo manejan como una multa, así te lo dicen. Cuando te quieres cambiar de compañía o quieres cancelar una línea, te dicen sí, como no, pero tienes que pagar de multa tanto. Y está en tu porque contrato. si tú contrataste un paquete por un año y te quieres salir antes, bueno, es natural. O si no se le trata. Cuando critican, por ejemplo, estos de Televisa, de Azteca, tienen ahí sus diputados y sus ellos hicieron su chamba, ellos se protegieron. Pues ellos están protegiendo sus utilidades, sus inversiones, la forma en la que ganan, la forma en la que trabajan, todo. Están en lo correcto. Lo que no tenemos es gobierno. Eso es distinto. Así es. Creo que es lo más sorprendente de la ley de comunicaciones, por ejemplo, que en estos momentos nos están atiborrando las noticias, nos están hablando de Slim, nos están hablando de Azcárraga, de sus intereses, y se olvidan de lo más importante, es decir, los consumidores, que al final somos los que ponemos la lana. La lana al final, ¿de dónde sale? De los consumidores. Al final ¿Y qué protagonismo tienen los consumidores? Ninguno. Siempre están hablando siempre de dos señores. Claro, al final de cuentas, por eso digo que al final de cuentas esta reforma fue una reforma para adecuar sus intereses nada más entre los grandes pero una redistribución de esos intereses. Y sí, pero no pensaron una repartición. Bueno, el cinismo mayor es que digan que la venta de acciones de América Móvil es la primera prueba de la efectividad de Telecom. No, espérate. Lo que están haciendo es un tema de simulación y esperemos de que los organismos nuevos creados por esta reforma lo ataquen, porque están disque vendiéndole a AT&T lo que AT&T les había vendido a ellos hace 3 meses. Es totalmente simulatorio, todo para seguirnos cobrando roaming, entre otras cosas. Hombre, lo único positivo que he oído estos últimos días es la idea esta de crear como una especie de BBC mexicana, ¿no? Ah, sí, el que si eso fuese verdad. ¿Y qué crees que les faltó? Pues les faltó poner ahí el presupuesto. Sí, pues porque yo creo que ese puede ser un tema muy importante, muy importante y sin lana. Y otra cosa, lo que tú mencionas hablando de consumidores, para aquellos que pagamos televisión privada, ya sea por cable o por satélite, pagamos una pequeña fortuna cada mes dependiendo del paquete. ¿Y para qué pagas? ¿Para que te zampen 7 minutos de comerciales cada 20? Antiguamente, cuando tenía una cablevisión, ¿te acuerdas de los años 70? Pagabas eso para no ver comerciales. Sí, López Portillo es el que decretó la salida de los comerciales del sistema de cable. Sí. Yo creo que los comerciales no están mal. Dicen que el mercado señala que el 40 y tantos % del mercado comercial está en manos de Televisa, el 28% está en manos de Azteca. Y que bueno, esto que están pensando de que hay una gran pelea por determinadas cadenas, el esquema que queda después de la captura de estas 2 grandes empresas, pues es muy pequeño como para soportar una inversión de más de $1,000 millones que se requieren para montar una televisora que les dé competencia a las ya existentes. Yo creo que ese porcentaje es su despegue. Todo va a depender de los contenidos. Eso es lo que debieron haber regulado. Los contenidos, los tiempos de comerciales. Eso. Los tiempos, o sea, no puede ser que estés viendo en la televisión abierta a través de cable o del sistema satelital y te pasen 7 minutos de comerciales. Sí, pero no solo de los canales no hay nada de eso. En cable, sino los canales privados en cable. No, porque los canales privados son extranjeros y ellos tienen solamente un esquema de anuncios limitado con todo y la identificación del canal. Entonces, si te fijas, los anuncios que te pueden pasar por AXN, por History Channel, sí, HBO, son muy cortos, son muy cortos.
Antes en los canales culturales no había un solo anuncio, y ahora ya los hay de adelgace usando esta máquina. De llame ya. Por ejemplo, todos estos. Slim Fast. Todos estos comerciales de los que nos han atiborrado durante años, después nos dicen, oye, es malo. Ah, sí, claro. Hace daño. Sí. Fíjate, nos vendieron gancitos marinelas, sabritas, todo, y después, oigan, eso causa obesidad y es y luego de comer eso te anuncian esta máquina para adelgazar. Claro. No, pero luego te venden una serie de productos los puedes guardar abajo en la noche que yo no sé si la Secretaría de Salud realmente les dio permiso. El Slim Fast las pastillas, resulta que encapsulan la grasa, es cierto, la encapsulan. Nada más que en el intestino se te forma una capsulita de grasa produce cáncer de colon. Y terminas en el quirófano. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque te causas una peritonitis, porque se te queda ahí tapado y te impide obrar de manera natural. Están comprobados científicamente. Y entonces la Secretaría de Salud permite que salgan. Está comprobado científicamente que la aloe vera o sábila, como le llamamos en México, es altamente tóxico, que los efectos que ofrece son verdaderos, pero por reacciones del organismo a la toxicidad altísima que tiene, y estos productos se siguen vendiendo. Yo no sé si las cremas, los shampoos o algo así puedan tener ese efecto, pero todos los ingeribles de sábila y aloe vera, infusiones y estas cosas son veneno puro. No, claro que son igual, porque la piel absorbe. ¿Por qué crees que los cocineros de antes eran tan gordos? Porque no usaban las mangas ni los gorros. Entonces absorbes con el vapor, se te abren los poros y vas absorbiendo, están encima de las ollas y todo el vapor va para acá. La gente que cocinaba era muy gorda, decía, es que yo como muy poco, porque como todo el tiempo estoy aquí, claro, ni ganas me dan, y eran muy obesos. Entonces por eso ahora los vemos flacos, pero con las mangas hasta acá, con el gorro, con los cuellos hasta acá, evitando la exposición. Así es. Bueno, vámonos al corte, ahorita volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular.
Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Pues dicen que no pueden creerlo, pero ¿cómo te venden los parches? Los parches, incluso hay parches anticonceptivos. Ah, es correcto. Ah, bueno. Sí, se ¿y los absorben a través de parches? la piel. Cuando te ponen el parche para el dolor, no es el analgésico a través de la de piel. la nicotina. Ah, bueno, pues es lo mismo. Cuando te dicen que para desinflamarte las vías No, ese ya es respiratorias y subcutáneo. todo eso, tienes que inhalar vapores. Sí. Ah, bueno, ¿qué es entonces? Es lo mismo. Bueno, pero esto no está en la ley, ¿no? No. No, y tampoco está en la ley esos anuncios cuando tú estás viendo la televisión que te están hablando de un alimento y al final del mensaje te dice, coma frutas, verduras y alimentos. Digo, entonces, vamos a ver, ¿usted qué me están vendiendo? O sea, Aliméntese ¿es un alimento o no es sanamente, alimento? te dicen después. Sí, o sea, sí. Coma sanamente, con lo cual me están diciendo Pero que eso lo que lo- me están dando no es alimento. No, eso lo hace cuando venden golosinas. Cuando venden complementos alimenticios y todo eso. Lo mismo pasa con los cigarrillos. Pásale el micrófono. No, lo mismo pasa con los cigarrillos, te venden ahí. Pero el tema es lo que dice Lilia, no se reglamentaron los contenidos. Vamos a seguir viendo programación chatarra en la televisión. Eso. Eso es. Porque lo que limaron fueron intereses, como les decía. Fue lo único que limaron, los intereses entre los grandes consorcios televisivos. Eso es lo que nos deja esa ley. Estuvo un diputado del PRD hablando de los contenidos. Señaló muchos puntos de verdad muy interesantes, independientemente de si podría haber sido del PAN o del PRI. El chiste está que abordó el tema de los contenidos, lo hizo seriamente y los fue desmenuzando. Y lo único que se escuchó como respuesta, si esto se llevaba a discusión, fue se desecha. No hubo un solo planteamiento a una de las reservas que se hicieron sobre los artículos que se tomaran la molestia de escucharla, de discutirla, ni una, nada. Fue, se desecha. No procede, señor presidente, se desecha. Oye, ¿qué es esto? Si estás escuchando 2 o 3 planteamientos congruentes. Pero si no saben leer y nada. escribir, como dicen. Pues, ¿qué van a No, si ya hay una cuestión. Ya, bueno, ya vamos a No, ya les quitarnos había las dicho que así. discusiones. Eso es un terrible Que no le error. cambien ni un Todo, coma ya. ni un punto. Que lo Vámonos. pongan Pero tal cual. mira, Porque al también final del cómo- camino hay que buscar el ¿Cómo máximo vas- consenso. ¿Cómo pretendes de alguna manera imponerle al público algo que no le va a agradar? Por ejemplo, las telenovelas, soap operas en Estados Unidos, los feuilleton en Europa. Todos los ves y son igual de idiotas en cualquier país. O programitas como La Oca en España, aquí hay de estos programas en México, El Precio es Justo en Estados Unidos, ¿no? Price is Right. Lo ves y son, son un insulto a la inteligencia, pero a mucha gente Pero son le los gustan. que son los que consumen. Son los que se dan hizo un rating. intento. Bueno, TV pero yo Azteca también lo te digo, hizo. es todo lo del precio, o la OCA, o todo eso. Tienes que tener en la televisión contenidos que entretengan. Pero lo que no puedes tener es una señorita Laura. Lo que no puedes tener es a unos disque, ¿cómo le Es llaman? como ver cheaters Show, en ¿qué? Estados Reality Unidos. show. Cheaters. En donde va el Reality señor, show. Laura, quítate que ahí te voy, man. a donde dicen, bueno, pues aquí está el amante de la señora y la señora y los hijos de esta. Oye, ¿qué es eso? Luego, Mira. cuando le dices a alguien, a ver, arrástrate y con los ojos tapados vas a probar lo que hay aquí. Y hay una serie Fear de Factor en gusanos. Estados Esas son Unidos. Fíjate, indignidades, hombre. Yo recuerdo cuando era niño que había igual así concursos de televisivos, ¿no? Y entonces al final joder, te sorprendía porque la gente que iba allá era la gente que sabía un montón y decía, joder, parece una enciclopedia, ¿no? Sí. Y claro, hoy en día vas a un concurso y le Puro dices, "Oiga, ¿y usted gilipollas, cómo se ¿no? llama? Ay, estoy muy nerviosa, es que no sé cómo me llamo. Y dice, nada, pues tranquila señora y tal. Yo digo, ¿pero qué Sí, concursos? los Es que había esto estamos de viviendo. los 64,000 Ah, sí, pesos, los ¿no? 64,000 pesos. Es que yo- Y tenían un auditorio así. Así es. Estás pendiente, a ver quién. había Pelayo, teníamos No, sube Pelayo Pelayo, sube tenía- no, y el tenía palo el palo encebado, encebado, que era denigrante, gente Sí. pobre que iba Haciendo a el hacer el ridículo. ridículo. Ahora es Y bailando por Chabelo un hace sueño. eso y- desde O siempre. sea, Bueno, ¿y cómo no prohíben a los niños que disfrazan de adultos? Oye, Claro. ahí hay una, ¿Que a de los verdad, chiquitines? sabiendo que hay tanto pederasta, y estos haciendo sus concursos de los niños a ver quién canta y quién baila, disfrazados de adultos. Yo no estoy en contra de esos concursos, que los hagan.
Había concursos infantiles en la época de Cachirulo y a ningún chamaco lo disfrazaban de adulto. A ninguno. Mira, yo estoy de acuerdo en que en Estados Unidos, en Europa, puede haber este tipo de concursos, o sea, este tipo de programas. Poco inteligentes. Pero cuando tenemos el reconocimiento en nuestro país de que tenemos un nivel de educación muy bajo, de que el propio gobierno es consciente, de que se supone que los diputados son conscientes, y no hacemos nada para elevar ese nivel educativo en el país, y permitimos que siga habiendo todo este tipo de programas que lo único que alimentan es precisamente es la ignorancia. Entonces, ok, ¿qué hay en Estados Unidos? Pero Estados Unidos tiene un nivel de educación muy superior al que tenemos nosotros. Es otra sociedad. Claro. Entonces, nuestros diputados, nuestros gobiernos deben adaptarse al nivel de sociedad que tenemos, porque nuestra sociedad sí necesita que haya cuidados, que haya un Estado rector que conduzca el fomento de la educación y que no deje que sigan siendo los monopolios televisivos, comerciales, los que sigan abusando por la ignorancia de nuestra sociedad. Y es importante que para eso que haya una televisión pública con el espíritu de la verdad. Esa es una parte. Sí, cortamos este programa, pero no nos movemos y de una vez le seguimos con el otro. Si nos ven vestidos igual, pues ni modo. Sí, porque no nos porque va a dar está tiempo, calientito el asunto, de una vez. ¿verdad? Vámonos y, por favor, la semana que entra, sintonice usted su canal peninsular, el canal 10, para que le demos seguimiento a esta plática, pero también a las mujeres en el palco futbolero, ¿verdad? Como se los dije, y a estos nuevos partidos políticos que, bueno, pues vamos a ver si van a servir de algo. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias. Muy buenos días.